El tema que vamos a tratar esta vez es acerca de las alteraciones cromosómicas numéricas. Pero antes de adentrarnos a este magnífico tema, vamos a dar una pequeña introducción acerca de qué son los cromosomas. Los cromosomas están compuestos de proteínas combinadas con una sola molécula de ADN. Esta se encuentra en el núcleo celular y tiene la función de permitir la transmisión de la información genética a la descendencia de forma aleatoria. A su vez, están conformados por cromatina organizada en filas que contienen el 60% de proteínas, el 5% de ARN y el 35% de ADN. Los cromosomas también tienen su morfología, están compuestos de un brazo corto y un brazo largo, las dos cromátidas, que son las unidades longitudinales que forman el cromosoma, las cuales es donde se encuentran las cromátidas hermanas unidas por el centrómero, el cinetocoro, el cual es la región del cromosoma por la que éste se une al lumen mitótico, las bandas, que las bandas son muy útiles para identificar y nombrar dónde un gen se encuentra en un cromosoma y saber si hay problemas en este. O sea, desde ahí nosotros podemos identificar las alteraciones cromosómicas que podría haber en un neonato. El satélite, que es el segmento esférico separado del resto por la constricción secundaria. Y por último, pero no menos importante, el centrómero, que es la región estrecha de un cromosoma, la cual divide cada cromatida hermana. Cabe destacar que este participa en la mitosis y la meiosis. También los cromosomas se pueden clasificar según su localización. Por ejemplo, tenemos al metacéntrico, el que podemos visualizar en el lado derecho, que es cuando el centrómero divide la cromosoma a la mitad y los brazos largos y cortos se pueden observar del mismo tamaño. De ahí podemos seguir con el submetacéntrico, que es cuando el centrómero se observa de tal manera que es muy fácil diferenciar el brazo corto del brazo largo. De ahí el acrocéntrico, que es donde solo se observa una pequeña porción de los satélites, o sea, de los brazos cortos. Y por último, pero no menos importante, el telocéntrico, que es aquel en el que el centrómero se localiza en un extremo, de forma que las cromátidas aparecen como filamentos rectos. El ser humano cuenta con un cariotipo. Este cariotipo es un patrón cromosómico de una especie expresado a través de un código que fue establecido por un convenio, los cuales describen las características de los cromosomas. Este mismo hace referencia a la dotación cromosómica de una persona o una especie. Como podemos observar, el cariotipo humano está constituido por 46 cromosomas. A su vez se clasifican dos, los cromosomas sexuales, que solo constituyen a un par de los 46 cromosomas y son los que participan en la determinación del sexo, y los cromosomas somáticos, que son los cromosomas restantes, o sea, los 44. Es donde se localizan los genes que proporcionan las características somáticas al neonato. Podemos visualizar un cariotipo femenino normal con sus 46 cromosomas completos y al final podemos observar los cromosomas sexuales, que es donde se determina que es una mujer porque hay doble X. También podemos ver un cariotipo masculino normal, donde se visualizan los 46 cromosomas completos sin ningún tipo de indicio o anomalía, y se observa la determinación del sexo de que es varón por la X y la Y al final en los dos cromosomas sexuales. Alteraciones cromosómicas o también llamadas anomalías cromosómicas. Pueden ser de tipo numéricas o estructurales. Estas son alteraciones en el número o estructura de los cromosomas. Por esto son los causantes importantes de defectos al nacimiento y abortos espontáneos, ya que es el resultado de una cantidad mayor o menor del material genético, o sea, del ADN. La causa de esta es cuando hay errores durante la gametogénesis o de las primeras divisiones del cigoto. A continuación tenemos las alteraciones cromosómicas de tipos numéricas. Nos centraremos en estas. Estas son un trastorno que se da por una variación en el número de cromosomas progenitores. Tienen un cromosoma más o un cromosoma menos de lo que sería el par normal. Son 46 cromosomas. Las anomalías cromosómicas pueden originarse durante la división meiótica o la división mitótica. En las anomalías cromosómicas numéricas tenemos dos tipos, la poliploidía y la aneuploidía. La poliploidía es el número de cromosomas diferente a 46, pero es de múltiple de 23. Tenemos como ejemplo la triploidía, que es 69 cromosomas, y la tetraploidía, que son 92 cromosomas. La aneuploidía es el número de cromosomas diferente a 46, pero la diferencia es que aquí no son múltiplos de 23.
Tenemos como ejemplo la trisomía, que son 3 cromosomas de un tipo, sería 47 cromosomas en total, y la monosomía, que es un cromosoma de un tipo, 45 cromosomas en total. Existen dos tipos de anomalías cromosómicas numéricas. Las anomalías cromosómicas autosómicas numéricas son alteraciones en el número de copias de algunos de los cromosomas no sexuales. No todas las aneuploidías numéricas son viables, y las que sí son producen alteraciones en el feto. Entre las más frecuentes se destacan la trisomía del cromosoma número 21, también conocido como el síndrome de Down, es una trisomía del cromosoma 21. Puede ser una copia entera o parcial, y esto creará rasgos y características que se asocian directamente con el síndrome. Por ello, normalmente es fácil identificar a una persona con esta anomalía. El 95% de los casos del síndrome de Down es por trisomía, y en otros casos solo algunas células del paciente tienen trisomía, y esta anomalía se denomina síndrome de Down mosaico. Además de esto, también puede ser por la unión de un cromosoma 21 con otro cromosoma, denominado síndrome de Down por translocación. Se caracteriza por la falta de capacidad de aprendizaje, trastornos digestivos y cardíacos, rostro aplanado, cabeza pequeña, cuello corto, lengua protuberante, fisuras palpebrales, poco tono muscular, baja estatura, manos cortas y anchas, y también demuestran un mayor riesgo a padecer enfermedades, tales como la leucemia y la obesidad. La trisomía del cromosoma número 18, también conocido como el síndrome de Edwards, es una trisomía del cromosoma número 18. Este síndrome, similar al síndrome de Down, puede ser total, parcial o por translocación, pero una diferencia mayor que se denota en este síndrome es que es incompatible con la vida. Del 90 al 95% de los fetos que padecen de esta anomalía mueren al año de edad, y que lleguen a la adolescencia es excepcional. Entre tantas características se destaca una cabeza deforme, bajo peso al nacer, mandíbula y boca pequeña, puños apretados y dedos superpuestos, y defectos en el corazón, pulmones, intestino, riñones y estómago, con alto riesgo de padecer de cáncer de estómago o de riñón. La trisomía del cromosoma número 13, también conocido como el síndrome de Patau, es una condición la cual se da cuando existe una trisomía en el cromosoma número 3. Así como el síndrome de Edwards, este síndrome conlleva a varias condiciones no compatibles con la vida plena, y aproximadamente del 80 al 90% de los neonatos diagnosticados con esta anomalía no llegan a término, y los que nacen no tienen esperanza de vida larga, aproximadamente de 1 año. Así como las otras trisomías, esto puede ser total, en forma de mosaico o por translocación. Entre los síntomas más importantes está una ubicación de los ojos muy cerca o fusionados incluso, tono muscular bajo, convulsiones, microcefalia, anomalías esqueléticas, y estos síntomas pueden llevar a tales como insuficiencia cardíaca, apnea, problemas de la visión e incluso desorden alimenticio. La trisomía del cromosoma número 22 o el síndrome del ojo de gato es un síndrome por anomalía cromosómica poco frecuente, con un fenotipo muy variable, caracterizado principalmente por retraso de crecimiento prenatal y postnatal, discapacidad intelectual de leve a grave, hemiatrofia, cuello alado, alteraciones pigmentarias cutáneas y oculares, rasgos craneofaciales dismórficos, por ejemplo, microcefalia, fisuras palpebrales inclinadas hacia arriba, ptosis, malformaciones del oído, puente nasal plano y micrognatia, y anomalías cardíacas, que incluyen defecto septal ventricular y atrial, estenosis pulmonar o aórtica. También se ha notificado pérdida auditiva y malformaciones de las extremidades, así como anomalías renales y genitales. Como fue anteriormente mencionado, las anomalías cromosómicas numéricas existen dos tipos. El segundo tipo son las anomalías cromosómicas sexuales numéricas.
Son alteraciones en el número de copias de algunos de los dos cromosomas sexuales humanos. Las aneuploidías en este caso suelen ser viales. Entre las más comunes se destacan la trisomía del cromosoma sexual 47, XXY, también conocido como el síndrome de Klinefelter. Es una anomalía producida por una copia extra del cromosoma X. Solo afecta al hombre. Este síndrome también se le conoce por ser el síndrome de XXY. Esto es compatible totalmente con la vida, y es así hasta el punto en donde no se diagnostica hasta llegar a la edad de adultez. Incluso pueden reproducirse, aún teniendo un conteo de espermatozoides relativamente bajo. La sintomatología de esta anomalía incluye testículos pequeños, masa muscular reducida, agrandamiento del tejido mamario, retraso de habla en etapas tempranas o de la vida, pubertad ausente o incompleta, pene pequeño, dificultad del habla, pero varía dependiendo del paciente. La monosomía de los cromosomas sexuales 45X, también conocido como el síndrome de Turner, es una anomalía producto de la ausencia o la... No, ahí la cagué. No, a ver. La monosomía de los cromosomas sexuales 45, también conocido como el síndrome de Turner, es una anomalía producto de la ausencia del cromosoma X o que está incompleto. Similar al síndrome de Klinefelter, es compatible con la vida. Sin embargo, los pacientes diagnosticados con dicha anomalía presentan riesgos de padecer hipertensión, diabetes, problemas tiroides, problemas renales y osteoporosis, entre otros. Las mujeres que padecen de esta condición son infértiles, ya que sus ovarios son pequeños y resultan inútiles. Síntomas incluyen pubertad ausente o incompleta, infertilidad, estatura baja, cuello corto con pliegues y problemas cognitivos menores. Sin embargo, corren riesgo de padecer diferentes condiciones, como la hipertensión, diabetes, problemas tiroides, problemas renales, entre otros. El síndrome de triple X. El síndrome de triple X es una trisomía caracterizada por un cromosoma X adicional, es decir, lo contrario al síndrome de Turner. 1 de cada 1000 mujeres padece esta anomalía, pero este síndrome es compatible con la vida, ya que ningún síntoma que tenga como causa esta condición causará problemas fatales en la vida del paciente. Entre los síntomas encontramos problemas cognitivos y de conducta, y depresión y ansiedad. Puede asociarse con problemas renales, convulsiones, hipotonía, insuficiencia o anomalías ováricas, y forma normal del esternón. Síndrome de doble Y. Esta anomalía se presenta en hombres con una copia del cromosoma Y. Es compatible con la vida y la sintomatología varía dependiendo de cada paciente, e incluso no se notan, pero existen casos en los cuales los síntomas son leves y deben ser cuidados. Los síntomas incluyen problemas cognitivos, hipotonía, tics motores, acné, testículos de mayor tamaño, asma, problemas de fertilidad, anomalías cerebrales, hidrocefalia, macrocefalia, espectro leve autístico y entre otros. Antes de hablar de las deleciones, debemos saber que existen 4 tipos de mutaciones cromosómicas. Entre estas están las deleciones, duplicación, inversión y translocación. Las deleciones en sí es la pérdida de un fragmento de cromosoma. Las personas que tengan deleciones en su segmento cromosómico pueden tener dificultades en el aprendizaje, el desarrollo y cualquier tipo de problemas en la salud. Ahora, ¿cuándo ocurre la deleción? En sí, las deleciones pueden ocurrir en cualquier parte del cromosoma, según donde tenga lugar la pérdida del material genético. Estas se pueden clasificar en deleción proximal y deleción distal. La deleción proximal es el segmento del ADN ausente que se encuentra cerca del centrómero, y la deleción distal es la pérdida del material genético que tiene lugar cerca de los telómeros. Ahora, también las deleciones dan lugar según el número de puntos de rotura en el cromosoma.
Estas están dos, la de lesión terminal y la de lesión intersexual. La lesión terminal se produce solo una rotura en el cromosoma y todo el material genético se pierde desde la misma. Y la lesión intersexual, hay 2 puntos de rotura en el brazo del cromosoma. El material genético entre los mismos está ausente y las partes restantes del cromosoma se fusionan, provocando un acortamiento del brazo, pero con el mismo principio y fin. Ahora, duplicaciones. El término de duplicaciones en sí es la repetición de un fragmento del cromosoma. Es un tipo de mutación que implica la producción de una o más copias de una duplicación genética y se producen estos tipos de organismos. Aunque son especialmente prominentes entre plantas, esta génica es un mecanismo importante en el proceso de la evolución. Cuando hay más de una copia de un segmento específico de ADN, esto puede ocurrir en diferentes contextos en una enfermedad. Las copias extras del gen pueden contribuir a la formación de un cáncer. Los genes también pueden duplicarse durante la evolución, donde una copia puede continuar realizando la función original y la otra copia dar lugar a una nueva función. En ocasiones se duplican los cromosomas completos. En el ser humano, este hecho genera ciertas enfermedades. A lo largo de la evolución, ha habido varias ocasiones, tanto en peces como en plantas, donde los genomas enteras han sido duplicados. Intersecciones, o también conocidas como inversiones. En sí, este es el cambio de sentido de un fragmento de cromosoma. Cuando existe una inversión, es posible que los óvulos espermatozoides resultantes de la meiosis sean portadores de alguna alteración de sus cromosomas. Si estos óvulos o espermatozoides fecundan, se producirá un embrión con alteraciones cromosómicas. Estos embriones pueden no embarazar, producir un aborto u daños en el feto. Cuando se produce un aborto, en estos casos, muchos de los embriones de parejas portadoras de alguna anomalía implantan en el útero de la mujer, pero producen abortos del primer trimestre. Y los daños en el feto podrán ser leves o muy graves, dependiendo de la alteración cromosómica que se haya producido. Y por último, la translocación. La translocación, en pocas palabras, es el cambio de posición de un segmento del cromosoma. La translocación en sí es un tipo de anomalía cromosómica en la que el cromosoma se rompe una parte y ésta se vuelve a unir nuevamente a un cromosoma diferente. Se puede detectar mediante el análisis de cariotipos de las células afectadas. Este tipo de translocaciones se ve típicamente en casos de leucemia, como por ejemplo en la leucemia mieloide aguda. Existen diferentes tipos de translocaciones cromosómicas, donde en sí una parte del cromosoma 8, por ejemplo, esta se separa y se fusiona con una parte del cromosoma 11, por lo que tiene lugar a lo que llamamos 8-11 del producto de translocación. Y lo que ocurre en estos productos es que la translocación muchas veces en un gen del cromosoma 8 se fusiona a otro gen diferente, cromosoma 11, por lo que se forma un gen fusionado. En este caso de la LMC, por ejemplo, se observa lo que llamamos un cromosoma Filadelfia, donde tiene 2 genes diferentes, BCR en un cromosoma y el gen ABL en otro cromosoma, para así otorgarle este producto de la función BCR y ABL. En conclusión, las cromosomopatías son causa frecuente del nacimiento de productos con múltiples anomalías morfológicas del desarrollo que requieren atención inmediata pediátrica oportuna, pero también la participación de todos los médicos de primer contacto y especialistas de nuestro sistema de salud. En caso de alguna sospecha de una entidad sindromática originada por una alteración cromosómica, tanto en número como en la estructura, los pacientes deben ser enviados al médico especialista en genética para una evaluación clínica, la identificación de las herramientas diagnósticas más útiles, la coordinación en el abordaje y el seguimiento del paciente, así como para el asesoramiento genético integral en los padres y el probando, solo cuando este último sea posible.